La cronología de Yu-Gi-Oh es un poco caótica entre sus series animadas y sus mangas, y aunque las tres primeras series suceden en un mismo universo, luego de 5 Ds las historias parecen autoconclusivas. Entonces, ¿cómo se relacionan las otras series y mangas de la franquicia? Chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo video en Animer. Hoy repasaremos toda la cronología de Yu-Gi-Oh y descubriremos qué tan conectadas están sus distintas historias. Recuerda suscribirte para saber cuándo tendremos más duelo de monstruos aquí en el canal. Y ahora sí, sin más que decir, ¡comenzamos! En el inicio del universo, la luz y la oscuridad se dividieron creando tres realidades: la de los humanos, donde el tiempo es lineal y se reescribe a sí mismo; la de los espíritus de duelo, donde el tiempo es menos rígido y existen otras subdimensiones; y la del mundo oscuro, donde humanos y monstruos son corrompidos con energía del caos hasta perderse en el olvido. A pesar de estas diferencias, las tres están interconectadas entre sí, lo que provocó que hace 10.000 años el caos caiga sobre Atlantis, una ciudad próspera aislada del mundo, donde humanos y espíritus convivían en paz. Pero junto con los desastres naturales, el caos también trajo unas piedras llamadas oricalcos. Este material le sirvió a la ciudad para recuperarse de los daños y desarrollarse más que nadie en el mundo, pero a cambio corrompía lentamente el corazón de las personas hasta que las transformaba en monstruos. Por esta razón, el rey de Atlantis decidió acabar con su propio pueblo, pensando que así purificaría la maldad, yendo en contra de su padre, que simplemente quería deshacerse de las piedras sin sacrificar a nadie. Al final, ninguno de los dos ejércitos ganó y Atlantis se hundió en medio de la destrucción, pero parte de los espíritus de monstruos que combatieron en esa guerra quedaron dispersos por el mundo, en templos griegos, ciudades incas y por supuesto valles de Egipto, lo que nos lleva oficialmente al inicio de Duel Monsters. Aquí descubrimos que la energía del caos siguió presente en el mundo, pero ahora los hechiceros de Egipto la utilizaban en los llamados Juegos de las Sombras, invocando y controlando estos espíritus de monstruos que habían quedado dispersos. El problema era que estos juegos llevaron al mundo al borde de la destrucción, hasta que un faraón selló este poder del caos junto a sí mismo dentro de los 7 artículos del milenio, unos objetos mágicos capaces de controlar esta energía, salvando al mundo y esperando que el caos nunca regrese. Los siglos pasaron y aunque un cazarrecompensas llamado Salomón Muto encontró el rompecabezas del milenio donde el faraón fue sellado, él no pudo resolverlo y lo guardó en secreto por varias décadas. Años después, Maximilian Pegasus descubrió lo que quedaba de este juego durante sus excavaciones en Egipto, donde también conoce a Shadi, el espíritu guardián de los artículos, quien le entrega el ojo del milenio para cumplir con su destino, que era revivir a los Juegos de las Sombras, pero esta vez disfrazados como un juego de cartas llamado Duelo de Monstruos. Pocos años después, Salomón le regala a su nieto Yugi el rompecabezas, lo cual marca el inicio de la historia original, pues al resolverlo, Yugi liberó el espíritu del faraón sellado milenios atrás, convirtiéndose en su amigo y guía. Mientras tanto, al colegio de Yugi asistía Seto Kaiba, el campeón nacional del juego, quien secuestra al abuelo de Yugi para robar su carta rara del dragón blanco de ojos azules, la cual destruye frente a los dos. Entonces, Yugi lo enfrenta en un duelo en el que usa el espíritu del faraón por primera vez, y lo derrota siendo el primer jugador conocido en invocar con éxito a Exodia el Prohibido. Esto capta la atención de Pegasus, que usa el ojo del milenio para aprisionar el alma del abuelo dentro de una carta, obligando a Yugi a jugar en su próximo torneo en el reino de los duelistas, pues derrotarlo le serviría para adueñarse de la corporación Kaiba y recrear a su difunta esposa con la tecnología de hologramas. En fin, Yugi y el faraón derrotan a Pegasus, salvan a todos sus amigos y Yugi se hace famoso mundialmente. Luego del torneo, Kaiba regresa a casa y descubre que su compañía fue robada por su junta directiva, quienes lo encierran en una realidad virtual a la que Yugi entra para rescatarlo a él junto con su hermano Mokuba, recuperando el control de la empresa. Esto será importante más adelante. Por ahora, Kaiba organiza el torneo de Ciudad Batallas, en el que el faraón descubre un poco más sobre su pasado en Egipto y que sus poderes están vinculados con los espíritus de los 3 dioses egipcios. Pero no hay tiempo para pensar, porque la competencia se vuelve un Battle Royale donde varios enemigos intentan robar las cartas de dioses y los poderes del faraón. De todas formas, Yugi termina el torneo con las 3 cartas y con 4 de los 7 artículos del milenio. Por cierto, en medio del torneo ocurre el arco de Noah Kaiba, que aunque no parece, también será importante después.
En este punto, Dartz, el antiguo rey de Atlantis, regresa para continuar con su plan de destrucción mundial y nos revela lo que ya te conté al inicio, aunque termina siendo vencido. Luego de esto, Kaiba organiza un nuevo torneo llamado el Grand Prix, pero lo que nos interesa viene después, cuando retomamos las memorias del faraón y el juego de las sombras entre él y el Bakura de hace 5000 años. Esto pasa dentro del mundo de los recuerdos, o sea, el rompecabezas del milenio. Aquí, Bakura invoca a la encarnación de la oscuridad conocida como Zork Necrofates. Esto es importante porque si Zork ganaba en esta recreación del pasado, la historia se reescribiría y el presente también caería en el caos. Pero por suerte, aquí los buenos ganan invocando a la encarnación de la luz, el mundo se salva y Yugi vence en su duelo final contra el faraón para que ambos puedan seguir sus caminos, Atem hacia el más allá y Yugi hacia la vida adulta. Este es el fin de Duel Monsters. Luego tenemos GX, que ocurre 10 años después, cuando Yugi choca contra un joven Jaden Yuki, quien va tarde para su examen de admisión en la Academia de Duelos de Kaiba. Aquí el rey de los juegos le regala su carta de Kuribo alado y le desea suerte al nuevo prota, que gana en su duelo de evaluación para entrar en la academia, aunque es enviado al dormitorio Slifer Rojo, el de rango más bajo donde los peores estudiantes son ubicados. De todas formas, Jaden se vuelve el mejor entre los novatos, porque durante ese primer año detuvo a un grupo de duelistas que querían apoderarse de las bestias sagradas, cartas con el poder de destruir el mundo, y que te explico su relación con los dioses egipcios en este video. Ya en segundo año luchó contra un vidente que estaba poseído por una luz psíquica interestelar y que quería usar un satélite para lavarle el cerebro a todo el mundo. Y en tercer año conoce a su nuevo mejor amigo, hace algunos viajes por las dimensiones de los espíritus de duelo y aquí se encuentra con Yubel, su amor de una vida pasada que se convirtió en un monstruo para protegerlo, pero que ahora estaba loca y que quería fusionar las tres realidades para gobernarlas junto con Jaden. En el proceso, Jaden ve morir a sus amigos y también se vuelve malo, pero después enfrenta su lado oscuro y hace las paces con su ex, fusionando sus almas para que juntos derroten a Velo Nocturno, que era otra encarnación de la oscuridad. Por cierto, como agradecimiento, los espíritus de monstruos transportan a Jaden a una dimensión donde tiene un duelo contra Yugi y Atem, recuperando la pasión que había perdido por el juego. Así termina Yu-Gi-Oh! GX. Luego viene 5Ds, la historia de Yusei Fudo que ocurre en el futuro de esta misma línea temporal. Aquí Kaiba Corp desarrolló la Energy, un tipo de energía que nace de la propia energía de duelos, pero que era muy inestable en ese momento. Esto llevó a que una sobrecarga destruya la ciudad partiéndola en dos. Por un lado, las ruinas de lo que era la ciudad dominó original de Yugi y los demás, y por otro, la ciudad Neo Dominó, reconstruida por Kaiba Corp, que también desarrolló la tecnología Duel Runner para los duelos turbo, o sea, duelos en motos. Ahora sí es cuando las cosas se van a complicar. Verás, en 5Ds hay varios viajes temporales y casi todo lo que vemos ocurre en una versión alterada de la historia. Aquí descubrimos que en la línea original, la tecnología Energy potenciada por la nueva mecánica de invocación sincro trajo un tiempo de prosperidad en la Tierra. Sin embargo, nadie notó que los reactores Energy emitían radiación por todo el planeta, y así pasaron 200 años donde gracias a la mutación, los humanos se volvieron más crueles y destructivos, desarrollando la tecnología Energy hasta sus límites más peligrosos, dando como resultado máquinas con conciencia propia que le declararon la guerra a la humanidad, en lo que se conoció como el genocidio Meklord. Esta masacre terminó con la explosión de todos los reactores Energy del mundo, dejando el planeta destruido y sin un ganador. En resumen, tenemos la historia de Duel Monsters, la de GX, y luego Kaiba Corp desarrolla la energía Energy, lo que lleva a una guerra entre humanos y máquinas que acaba con todo el planeta. Esta es la línea original de Yu-Gi-Oh! Por suerte, 4 humanos sobrevivieron al apocalipsis: Zone, Antinomia, Aporia y Paradox. Estos 4 científicos buscaron la forma de restaurar la humanidad volviendo al pasado, por lo que combinaron tecnología humana y Meklord para construir una máquina del tiempo, y a pesar de que los 4 envejecieron y murieron, sus conciencias fueron transferidas a unos androides capaces de sentir emociones humanas, y que recordaban el dolor de haberlo perdido todo, por lo que ahora viajaban al pasado para evitarlo bajo el nombre de Iliaster, una sociedad secreta dedicada a reescribir la historia. Como te conté al inicio, esta realidad tiene la característica de reescribirse a sí misma para que su presente se adapte a un nuevo pasado, e Iliaster cambia el pasado varias veces tratando de prevenir la rebelión Meklord.
De hecho, ellos sobrecargaron el sistema Energy, provocando la destrucción de Ciudad Dominó y la muerte de los padres de Yusei. Pero, como la historia no cambiaba, Paradox decide ir más hacia el pasado y matar a Maximilian Pegasus, con lo que el presente de Yusei sí comenzaría a colapsar, obligándolo también a viajar en el tiempo para salvar a Pegasus con la ayuda de Yugi y Jaden. Esto no solo fue épico, sino que devolvió la línea temporal tal como la conocimos al inicio de 5Ds. Aparte de esto, Yusei detiene el plan de Zone de destruir Neo Domino por completo para evitar la rebelión Mech-Lord, haciéndose cargo del proyecto Energy y asegurando que el futuro no sea apocalíptico. Así termina 5Ds. Ahora pasamos a Yu-Gi-Oh! Sexal, donde vemos a Yuma Tsukumo vincularse con Astral, un espíritu alienígena que perdió sus recuerdos tras ser fragmentados en las cartas Number. La historia nos muestra cómo ambos buscan estos recuerdos, descubriendo la guerra entre el mundo astral y los Varian. Pero aquí no hay muchas referencias a personajes o lugares de las series anteriores. De hecho, las mecánicas de 5Ds como los duelos turbo o la invocación sincro simplemente fueron borradas y en su lugar se nos presenta la invocación Exis, que funciona de forma similar pero a la vez distinta. Muchos pensaron que el duelo final entre Yuma y Astral hacía referencia al de Yugi y Atem, siendo como un reinicio de la franquicia y empezando su propio universo. Pero aquí es donde va la conexión con 5Ds. Verás, la familia de Yusei siempre tuvo el objetivo de usar la energía Energy para construir una ciudad utópica, sin contaminación, pobreza y con robots al servicio de los humanos. Y eso es Heartland, la ciudad de Yuma. Además, en el Starter Deck de 2011, Amanecer de los Exis, se revela que estos monstruos fueron creados a partir de antimateria y que llegaron al mundo de Yuma a través de un agujero negro, lo cual es una gran coincidencia considerando que Yusei vio cómo se creaba uno en los últimos episodios de 5Ds y lo atravesó con la ayuda de la Delta Eagle de Antinomia. Si a eso le sumas los monstruos que vemos en el Santuario de Duelo durante la primera temporada de Sexal, queda claro que estamos en la misma línea temporal. Obvio que ha pasado mucho tiempo y la gente ya no habla de Yugi, Jaden o Yusei, pero sus actos están implícitos en el mundo de Sexal. Aquí también descubrimos la historia del dragón Númeron, el primer ser de la existencia que con su poder moldeó el universo, aunque quedó muy debilitado y murió por el esfuerzo, dejando una última lágrima con sus emociones y sabiduría que después de la división universal entre luz y oscuridad tomó la forma de una carta conocida como el Código Númeron, que formó las tres realidades que te conté al inicio y que también formaría la luna luego de chocar con la Tierra. Esto canalizaba el poder del caos provocando los eventos de Atlantis, Nazca, Egipto y todo lo que vino después, debilitándose poco a poco hasta llegar al tiempo de Yuma, donde prácticamente ya no existe. Del mismo modo, la energía Energy y sus reactores potenciados por las invocaciones sincro fueron reemplazados por reactores de antimateria, más seguros y eficientes, evitando por completo el futuro apocalíptico de los Mech-Lord. Pero no todo es final feliz, y es que la guerra entre el mundo astral y los Varian termina con la victoria de Yumi y Astral, obteniendo el código Númeron y unificando ambos mundos en la realidad de los espíritus de duelo. Sin embargo, los Varian son como una porción del mundo oscuro, pues ahí solo existen portadores del poder del caos. Entonces, cuando todo se unificó nuevamente, este poder volvió a liberarse, desatando consecuencias que vendrían más adelante. Pero por ahora, este es el final de Sexal. En Yu-Gi-Oh! Arc 5 vemos cómo Yuya Sakaki y sus amigos van y vienen entre dimensiones que corresponden a los distintos tipos de invocación que hay en el juego. Así que hay la dimensión estándar, la dimensión fusión, la dimensión sincro y la dimensión exis, cada una representando la época en la que fue mayormente usada. Es importante aclarar que estas dimensiones no están en la realidad de los espíritus de duelo, sino que son en sí mismas versiones alternativas de la realidad humana. Por eso vemos personajes que ya existen como Alexis Rhodes o Crow Hogan, pero que no son los mismos que vimos en las precuelas. Esto se explica casi al final de la serie, cuando descubrimos que todas las dimensiones solían ser una sola, y aquí todo tiene sentido, pues los flashbacks que vemos en esa dimensión son la continuación original de Duel Monsters, GX, 5Ds y Sexal, es decir, desde la creación del universo por el dragón Númeron, hasta Astral usando el código Númeron y provocando que la energía del caos vuelva a la Tierra. Esto causó que un duelista sin artículos mágicos o tecnología especial pueda fusionar su alma con la de sus 4 dragones principales, llevando al mundo a la destrucción. Este duelista se llamaba Sark, y en el duelo para detenerlo, la realidad misma se dividió,
rompiendo la línea temporal y borrando la característica de reescribirse a sí misma. Además, las nuevas líneas de tiempo no parten iguales desde un solo punto, sino que todas suceden a la vez, pero en distintas épocas. Esto pasa por dos razones en particular. Primero, porque el alma de Sark se dividió en 4 fragmentos que reencarnaron en Yuya y otras 3 versiones de sí mismo, y como cada alma es única en la realidad en la que existe, esta línea temporal no podía contener a 4 Yuyas. Por otro lado, tenemos a Leo Acaba, el padre de Rey, quien fue la duelista que enfrentó a Sark en el duelo final. Leo es importante porque viajó entre las 4 dimensiones buscando los fragmentos del alma de su hija que también se dividió, pero aparte de eso, fue recogiendo tecnología de distintas épocas para acelerar el desarrollo de la tecnología de visión sólida que creó Kaiba Corp, razón por la cual en Arc 5 los monstruos ya no solo eran hologramas, sino que compartían las físicas del mundo real. Esto significó grandes cambios en la historia y por eso en los viajes de Yuya tampoco vemos a ninguno de los anteriores protagonistas. En fin, aquí Sark termina reuniendo los fragmentos de su alma para revivir, pero los héroes de las 4 dimensiones y Rey lo detienen, causando que la realidad de Yuya se ajuste de nuevo, pasando de la dimensión estándar a la ahora conocida como dimensión péndulo. ¿Y qué pasó con Sark? Pues reencarnó sin maldad en un bebé. Y ese sería el final de Arc 5 y la línea completa de la historia del anime. Claro, pero ¿dónde quedan las otras 3 series y los mangas? Bueno, empecemos explicando Yu-Gi-Oh! Brains. Yusaku Fujiki y su mundo de simulación virtual parece que no entra en ninguna de las dimensiones presentadas en Arc 5, pero aquí es donde entra la carta Barrera Dimensional, una trampa introducida en el pack Invasión Venganza de la era de Arc 5. Esta carta te pide declarar un tipo de monstruo para negar sus invocaciones y efectos hasta el final del turno. Lo curioso es que además de los 4 tipos que ya hemos visto, rescata uno del que no hemos hablado demasiado, el tipo ritual. Entonces, si la carta fue lanzada en la era de Arc 5 y habla de las dimensiones, podemos concluir que existe una propia dimensión ritual independiente de las demás. Pero, ¿de dónde aparece esta nueva dimensión? La tecnología de Brains se ve más desarrollada que Heartland en algunos aspectos, pero menos en otros, indicándonos que el desarrollo aquí fue distinto al que vimos en las otras dimensiones. De hecho, el juego tiene más limitaciones que antes, pues para traer una fusión, sincro o exis ya no bastan los propios requisitos de invocación, sino que ahora necesitas los monstruos Link para atraer a más de uno. Esto tiene sentido considerando que desde 5Ds vemos cómo la Energy es medible, algo que se confirma en Arc 5, cuando la corporación Leo rastreaba duelistas monitoreando la energía de sus cartas. Entonces, aunque cualquier duelista pueda realizar cada tipo de invocación en cualquier dimensión, se entiende que ese tipo de energía está limitado si no es su dimensión de origen, es decir, la energía sincro probablemente tenga algunas limitaciones fuera de su dimensión, y lo mismo aplica para las demás. Por eso se introducen los monstruos Link, y es que los personajes de Brains se refieren a la invocación Link como el cierre de un circuito que les facilita usar el extra deck, y un circuito eléctrico es una conexión que transporta energía de un punto a otro. Entonces, si en el mundo de Brains existe energía limitada para fusiones, sincros y exis, es lógico que se usen monstruos Link para pasarles energía, siendo solamente los rituales los únicos monstruos que ni están en el extra deck ni requieren requisitos adicionales para invocarse. De hecho, solo Brains sacó casi el 30% del total de monstruos ritual del juego mientras estaba al aire, y además el color azul nos da esa referencia. Pero entonces, si las 4 dimensiones de Yuya representan un momento específico de la historia donde ese tipo de invocación era el principal, ¿cuándo fue el prime de la invocación ritual? Pues en Duel Monsters vemos varios de estos monstruos entre el reino de los duelistas y Ciudad Batallas, por lo que podemos ubicarla aquí como su era dorada. Pero esa línea de tiempo ya se desarrolló, o tal vez no. Ahí es donde entra la película El lado oscuro de las dimensiones, en la que Kaiba nos revela su nuevo monstruo ritual, el Blue Eyes Chaos Max Dragon. Además, también vemos los nuevos discos de duelo en el que las cartas ya no aparecen físicamente, pues están almacenadas como datos que se proyectan con hologramas. Estos discos se parecen mucho a los que vimos en Brains y que Sol Technologies distribuyó masivamente, dándonos a entender que esta serie y la película comparten una misma línea temporal, una que se separó de las demás formando su propia dimensión ritual. En esta historia también hay un Yugi y un Kaiba, también son rivales y también salvan al mundo,
pero no son los mismos que los de las otras líneas temporales del anime, sino que son los Yugi y Kaiba del manga de Kazuki Takahashi. En toda la franquicia, solamente Duel Monsters es una adaptación de un manga original, por lo que ambas no son exactamente la misma historia, y esta película es una secuela del manga, pero no del anime, esto dicho por el propio autor. Por eso, Kaiba parece no recordar el duelo final entre Yugi y Atem, porque de hecho en el manga nunca estuvo ahí, y lo que vimos fue un toque original del anime. Por ende, la dimensión ritual es la línea temporal del manga de Yu-Gi-Oh!, una historia que se creó después de la caída de Zark, pero que se sitúa antes de todas las otras líneas de tiempo, y como aquí no existen Yuya ni sus otras versiones para alterar el curso de la historia, todo hubiera seguido normalmente, con GX, 5Ds y Zexal, hasta llegar a una versión de Arc V, pero sin Zark, permitiendo que todo avance hasta la época de Brains. Por eso tiene sentido que este anime sea el único de la franquicia que no tiene un manga, porque en sí mismo es la continuación de los eventos de esa línea donde la historia es algo diferente. Por ejemplo, en GX, Jaden no se enfrenta a los jinetes de las sombras y las bestias sagradas en su primer año, sino que debe detener a Tragoedia, un espíritu de duelo relacionado con la masacre de Kul El Na, con la que se crearon los artículos del milenio. En 5Ds, Yusei no enfrenta a Zone, a su futuro apocalíptico o todo el tema de viajes en el tiempo, sino que debe detener a los hermanos Godwin en su plan de revivir al dios definitivo a través de un ritual. Por cierto, este dios se parece mucho a Obelisco. Y en Arc V solo hay un Yuya, los demás son sus hermanos y él es un viajero temporal que enamora a su propia madre. Pero fuera de eso la historia termina bien. Como ves, la narrativa en la dimensión ritual es distinta al anime, y esto pasa por un pequeño gran detalle llamado Seto Kaiba. En la línea de tiempo principal, Kaiba estuvo presente durante el duelo entre Yugi y Atem, viendo cómo el verdadero rey de los juegos nunca fue el faraón, sino su compañero que derrotaba a los 3 dioses egipcios. Por ende, ya no existía una rivalidad con Atem a la que aferrarse, y siguió su vida fundando la academia, explorando el espacio y desarrollando la Energy. Pero como esto no pasa en la dimensión ritual, Kaiba se obsesiona con el faraón, pues nunca cerró su rivalidad con él. Como mucho fundó la academia, pero sobre todo se dedica a buscar desesperadamente una forma de traerlo de vuelta del más allá para tener su revancha. Por eso al final de la película, él mismo se transporta al mundo de los muertos en un viaje sin retorno, donde su propio cuerpo se desintegra poco a poco. Aquí, Seto estaba dispuesto a morir con tal de tener ese duelo, y su muerte es lo que cambia toda la línea temporal. Claro que los otros protas tienen sus propias historias épicas, pero los eventos que él desencadena son parte central de sus tramas, sobre todo para Jaden y Yusei. Con Yuma no se nota tanto, pues su futuro ya está un poco más lejos y casualmente, su manga y anime comparten mayor similitud que cualquier otra serie de la franquicia. Pero de todas formas, esto es lo que debió ser la línea original si las cosas no se hubieran descontrolado. Por último tenemos a Sevens y Go Rush, que es la primera intercuela de la franquicia. Esto significa que una obra sucede antes y después de la otra, siendo precuela y secuela al mismo tiempo. Cronológicamente, primero salió Sevens, la historia de Yuga Odo, quien estaba inconforme con el rumbo que tomaron los duelos, creando su propio formato llamado Duelos Rush. Esto fue como una respuesta de Konami a las quejas de todo el mundo con respecto a las nuevas reglas que limitaban mucho el juego real, forzando el protagonismo de los Links. Luego salió Go Rush, la historia de Judeas Belger, un alien que con la ayuda de los gemelos Yuji y Yuamu Odo buscaba aprender sobre los duelos Rush para acabar con la guerra en su planeta. Pues bien, por los nombres de los protagonistas, al principio se pensó que Yuji y Yuamu eran descendientes de Yuga, pero cuando el anime comenzó, el contexto no cuadraba, por lo que se volvió a pensar que era un universo alternativo sin ninguna referencia a Sevens. Hasta el episodio en el que vemos cómo Judias obtiene su disco de duelo de parte de un personaje misterioso muy similar a Yuga, o mejor dicho a su alter ego Yugaman. Y es que al final de Sevens, Yuga es transportado por el hiperespacio hacia un rumbo desconocido, que resultó ser el presente de Go Rush, confirmando así que la historia de Judias sucede antes de Sevens. Ya en la segunda temporada de Go Rush aparecen los hermanos Phaser, unos villanos que derrotan a Yuga, Yuji y Yuamu, convirtiéndolos en cartas y transportándolos hacia una dimensión donde son gatos. Bueno, lo importante aquí es que logran salir de ese lugar en su forma de gato y aparecen en Goha, que es la ciudad de Yuga.
De hecho, llegan justo a tiempo para ver cómo el cohete en el que Yuga estaba al final de Sevens está entrando en la atmósfera, siendo entonces la continuación inmediata de ese final, y por ende la secuela. Esto fue una forma de advertirnos sobre todos los líos temporales y el multiverso que se iba a venir después, pero te lo resumo diciéndote que la batalla final de Go Rush sucede en la Luna, y que esa batalla es vista por los protas de Sevens desde la Tierra cientos de años después, esto por la relatividad del tiempo y espacio. Así de fumados estaban los guionistas de la historia. Pero bueno, ahora que tenemos clara la relación entre estos dos animes, debemos hablar de su lugar en la línea temporal. Primero, parece lógico ubicar a Go Rush después de Brains, pero cuando vemos cómo se desarrolló la tecnología del duelo de monstruos, las cosas no son compatibles con la línea original, especialmente porque aquí no hay rastro de Kaiba Corp o Sol Technologies, siendo reemplazadas por la corporación Goha. Además, la gente aquí sigue en contacto con la energía del caos, pero es conocida como Terradama, la cual les permite volver reales a los monstruos de duelo. Esto quiere decir que este universo es independiente y se desarrolló de otra manera. Aquí entran tres factores clave. El primero es el libro de Sevens, un misterioso objeto que narra la historia de un joven mago que es reclutado por un anciano para reunir a otros 6 hechiceros y juntos destruir el caos del mundo, revelando al final que el propio anciano era el maestro del caos y que la única forma de cumplir con la misión era destruyéndolo todo. El segundo factor clave es Otes, el villano de Sevens que encontró este libro y que quería replicar su historia tomando el rol del anciano, mientras le daba a Yuga el papel del joven mago que debía destruir el duelo de monstruos. Aquí Otes revela que él es el creador del juego mucho antes de que la corporación Goha apareciera, dándonos a entender que también puede viajar en el tiempo. Para este punto, llegamos a la batalla final entre Yuga y Otes, en el que ambos tienen un duelo en la luna, y luego nuestro protagonista se sacrifica haciendo que ambos entren al hiperespacio sin saber su destino. Como ya te conté, Yuga viaja a los eventos de Go Rush en el pasado, mientras que Otes se divide en dos. Por un lado está su Terradama o su energía del caos, que se separa de su cuerpo y termina yendo hacia el extremo donde el universo inició, mientras que Otes termina en el periodo Sengoku de Japón. Con esto se confirma que el creador de los duelos fue la energía del caos de Otes, quien además creó la propia raza de los Beliar, o sea el pueblo de Yudias. Eventualmente, el Otes original vuelve a pelear en la luna, pero ya no contra Yuga, sino contra Yudias, esta vez fusionado con los espíritus de Yuji y Yuamu, siendo llamado Yudias Odo. Al final, Otes vuelve a ser derrotado en esa batalla que Yuga y los demás pueden ver desde la Tierra en Sevens, y luego Yudias decide quedarse en la era Sengoku, pues el ritual que realizó para vencer generó un portal por el que otras versiones multiversales de Otes llegarían a la Tierra para conquistarla. Estas versiones resultan ser una chica que aparece en distintos lugares de la serie de Sevens. Y aquí es donde entra el tercer factor clave, que es Qaidul Bel-Yar, la primera creación del Terradama de Otes, quien absorbió a su propio padre cuando éste quería regresar a la Tierra. Lo importante con Qaidul es que él mismo nos revela que el multiverso existe, y que si seres de otros universos llegasen a descubrir el de ellos, de seguro quisieran conquistarlo por la buena realidad en la que viven. Esta idea del multiverso tiene más sentido aún, considerando que Otes no necesariamente es un personaje definido, sino que es un rol que desata los eventos clave en esa historia, algo así como el Kaiba en la línea principal. De hecho, Otes, al revés, es Zeto, y solo un pequeño cambio en la historia de Zeto afecta a todo lo demás. Por eso fue tan importante haberlo rescatado de Pegasus o del mundo de Noah para que esa línea se desarrolle. No digo que Otes y Kaiba son el mismo personaje o son familia, sino que su rol en sus universos es similar y que además comparten el dragón blanco de ojos azules. No creo que sea coincidencia, solo que Otes es un rol ocupado por distintos personajes, mientras que Kaiba es Kaiba. Entonces, esta sería la dimensión Rush, en la que después de la creación del universo gracias al dragón Númeron y la división entre luz y oscuridad, una nueva línea se abre con la llegada del Terradama de Otes, creando a los Belgarianos y provocando una guerra sin fin. Luego de esto, no es Atlantis o Egipto quienes enfrentan el caos, sino los magos que aparecen en el libro de Sevens, y esta energía queda dentro de las personas conocida como Terradama. Después, Yudias aparece en la era Sengoku junto con los demás Belgarianos para frenar la invasión de los dotes multiversales, y espera 500 años hasta encontrarse nuevamente con Yuji y Yuamu, siendo en realidad sus descendientes, y luego de unos siglos más nacería Yuga. Con esto terminamos todas las líneas conocidas de la franquicia, considerando que cada Otes multiversal representaría una línea independiente, y vimos cientos de ellos.
Pero, ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Te gustaría ver otra historia nueva o prefieres que antiguos personajes aparezcan en realidades alternativas? Te leo en comentarios. Recuerda que tu like y compartir ayudan mucho al canal. Ten un excelente día, tarde o noche y hasta el próximo video.